Bueno, buenas tardes a todos. Pues esta charla se la quería mostrar porque pues, en este año que llevo la ciencia he notado que pues, a todos, incluyéndome, nos falta bastante información en dermatología y cosas como tan básicas como la epidemiología, que tiene el tema, una pequeña. Yo siempre me los pregunto a los grupos de estudiantes cuando tenemos algún paciente con alguna que y ahí pues morimos todos. Entonces, pues es muy importante, incluso para la medicina interna, los agentes dermatológicos son súper importantes, las sífilis, las vasculitis, el dengue. El ejemplo que yo siempre les pongo es el dengue, que puede dar tanto lesiones eritematosas, el rash, como del dengue, pero también si hay trombocitopenia después de dar petequios. Entonces, esa diferenciación que es semiológica, que es del examen físico, que es muy fácil de hacer, pues a veces se nos pasa, o por lo menos muy preguntado en el examen de residencia, un paciente con una meningitis por una necesidad de meningitis, tiene lesiones purpúricas, y si uno no sabe qué es un eritema, qué es una púrpura, pues se va a enredar ahí. Entonces, les presento a Sara, que ya, bueno, que la conocen, y a Sara, que es residente de cuarto año de dermatología, ya se graduó en diciembre. Tercer año de dermatología, se graduó en diciembre, que nos va a estar acompañando y pues apoyando en esta actividad. Sí, bueno, un gusto para todos. Sarita hizo esta presentación, pues como de la semiología, que es lo básico. Eso es lo principal que ustedes tienen que saber para saber dermatología, para poder describir una lesión, para poder hacer un diagnóstico. ¿Listo? Entonces, pues a los que les guste dermato, esto va a ser muy importante porque son las bases para que ustedes empiecen a aprender. Y lo que dice es verdad, no saben dermatología los médicos generales, no saben nada, no saben, yo tampoco sabía cuando me gradué, porque lo que no he entregado es mínimo. Y eso es súper importante. En el lugar es todo de amor. Bueno, es impresionante. Entonces, traten de estos años sacar provecho de estas clases, de estas actividades, estudien y pues ya después van a entrar con mejores bases a hacer médicos generales y después escoger la especialidad. ¿Listo? Y traen regalitos, entonces pongan atención para hacer después. Bueno, ya nos presentamos, vamos a seguir al temario. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre lo que es la piel, en segundo lugar histología de la piel y en tercer lugar, lo más importante, vamos a decir las lesiones de la piel. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la piel? La piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene diversas funciones. En primer lugar, vamos a ver que tiene la primera línea de defensa contra lesiones. En segundo lugar, va a ser un órgano sensitivo. Y en tercer lugar, va a tener funciones endocrinas como lo es la síntesis de vitamina D. Ahora la histología. La piel está constituida principalmente por tres capas. Primero, la más superficial, que es la epidermis, que sabemos que está compuesta por los estratos. En segundo lugar, la dermis, que tiene las venas, las arterias, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. Y en tercer lugar tenemos la hipodermis, que está compuesta en su mayoría por tejido adiposo. Bueno, ya ahora las lesiones. Vamos a tener una categorización general con lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas lesiones que aparecen en la piel sana, por ejemplo, las pústulas, los nódulos, las pápulas, las máculas y las vesículas. Mientras que las lesiones secundarias es la evolución o la consecuencia de aquellas lesiones primarias, como la cicatriz, la atrofia, la escama, la úlcera y la costa. Entonces, por así decirlo, la lesión primaria, por ejemplo, es el granito, que es la pústula, mientras que la lesión secundaria es que cuando te lo espichas, pues ya sale la cicatriz. Bueno, vamos a hacer un abordaje en la exploración. Este abordaje fue inspirado en Fitzpatrick, que es el libro pues, en el cual hicimos toda la charla, y básicamente él dice que la semiología dermatológica es aprender a leer. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a leer, uno primero tiene que identificar las letras del abecedario, después junta las letras para hacer las palabras y después junta las palabras para hacer las oraciones. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a la hora de explorar la piel. Primero vamos a identificar letras identificando las lesiones.
En segundo lugar, le vamos a dar como un apellido a esas lesiones, con el color, los bordes, la forma, consistencia, temperatura, profundidad y movilidad. Y ya en tercer lugar, vamos a unir esas palabras dándole características principales como el número, la distribución, disposición y confluencia. Ya por último, teniendo ya el nombre y el apellido de la lesión, vamos a realizar el algoritmo que les voy a mostrar al final. Bueno, vamos ahora a identificar el tipo de la lesión con unas subcategorías. Estas fueron de la página LearnDerm. El doctor Eric Tafur fue el que me dio pues esta biografía y es súper buena, es gratis por si la quieren revisar. También tiene como ejemplos. Entonces, primero tenemos las lesiones planas, que son las máculas y son los parches. Después las elevadas, que son las pápulas, placas, los nódulos, los quistes y los jabones. Después tenemos las lesiones con cambio en la superficie, que van a ser la costra y la descamación. Después las que tienen líquido, que van a ser las pústulas y las vesículas. Después las hundidas, que van a ser la atrofia, la erosión, la úlcera y la cicatriz. Las purpúricas, que son las petequias, las equimosis y las púrpuras. Las rojas blanqueables, que van a ser el eritema y las telangiectasias. Y por último tenemos las necróticas, que van a ser la escara y las gangrenas. Bueno, vamos a empezar por las lesiones planas. En primer lugar tenemos la mácula, que va a ser una lesión que va a ser menor a 0.5 centímetros de diámetro, no es palpable y no es elevada. Ahora le vamos a dar ese apellido con, por ejemplo, la característica del color. Nosotros podemos tener máculas hipocrómicas o hipercrómicas. Hipo significa que son más claras, son blancas, e hiper que son oscuras, es decir, cafés. Entonces, si vemos una mácula hipocrómica, por ejemplo, podemos pensar en una pitiriasis liquenoide, que es lo que nos muestra la imagen inferior. Mientras que si vemos una mácula hipercrómica, podemos pensar, por ejemplo, en una neurofibromatosis tipo 1, que es la imagen superior. Por otro lado tenemos un parche, que un parche es lo mismo que una mácula, solamente que el diámetro es diferente, es mayor a 0.5 centímetros de diámetro. Y también las podemos caracterizar por el color. Podemos tener parches hipocrómicos y si los vemos podemos pensar en un vitiligo. Tenemos parches hipercrómicos que podemos pensar en melasma o también en la neurofibromatosis tipo 1. Tenemos los parches azulosos, que pueden ser, por ejemplo, la mancha mongólica, y parches rojizos que nos dice sobre anomalías vasculares crónicas, como las manchas en color rojo vinoso o los eritemas. Tenemos también las lesiones elevadas. Primero vamos a empezar con la pápula, que es como una mácula pero elevada. Es menor a 0.5 centímetros de diámetro, es elevada, sólida en la superficie y es palpable. ¿Cómo la podemos caracterizar? Con la forma, el número de distribución y la confluencia. Forma, si vemos una pápula aplanada, podemos pensar, por ejemplo, en un líquen plano. El número de distribución, si vemos múltiples y cercanas, podemos pensar en vegetaciones. Y si vemos pápulas en confluencia, podemos pensar en, por ejemplo, el condiloma, en una psoriasis, como se ve en la imagen de abajo. Por otro lado, tenemos las placas. Las placas son lesiones elevadas, sólidas, palpables, que van a ser más grandes que las pápulas. Entonces, ¿cómo lo podemos caracterizar? Con la forma y los bordes. Por ejemplo, si tenemos forma no definida y bordes encrozados, podemos pensar en una dermatitis atópica, una dermatitis eczematosa, una psoriasis, un níquel simple crónico y también una micosis fungoide. El de la imagen es un ejemplo de una dermatitis atópica. Los nódulos van a ser lesiones redondeadas, sólidas, mayor a 1 centímetro de diámetro, que van a afectar no solo la capa superficial, sino también la dermis e incluso el tejido subcutáneo celular. Podemos categorizarlas como bien definidos o mal definidos. Bien definidos si son superficiales y mal definidos si son profundos. ¿Cómo lo caracterizamos? Con consistencia, profundidad y forma. Si tenemos nódulos duros, podemos pensar, por ejemplo, en un nódulo de gota. Nódulos blandos en un neurofibroma o un lipoma. El de la imagen es un neurofibroma. Por otro lado, la profundidad. Si vemos nódulos profundos, es decir, mal definidos, podemos pensar también en un nódulo de gota. Y si vemos, por ejemplo, nódulos verrugosos, podemos pensar en el condiloma acuminado, que es el característico del virus del papiloma humano. Ahora, seguimos con el quiste. El quiste es una cavidad que en su interior puede tener material líquido, semisólido o sólido, y que puede también tener una cápsula fibrosa que lo envuelve. ¿Cómo lo podemos caracterizar? Con el color. Y este color va a variar según el contenido. El color puede ser amarillo, del tono de la piel, puede ser violáceo o puede ser rojo. Los ejemplos que nos muestra la foto son un quiste dermoide, color amarillo, un quiste epidermoide que es del color de la piel y hacia el centro se ve violáceo, y un quiste mixoide que puede ser eritematoso. Por otro lado tenemos los jabones, que son pápulas o placas color rojo pálido que van a ser evanescentes y van a desaparecer de las 24 a 48 horas. Si las caracterizamos con el número y vemos múltiples jabones, podemos pensar en una urticaria.
Ahora tenemos la costra, con las lesiones de cambio de superficie para iniciar con la costra. La costra es el resultado del secado de un líquido, que puede ser suero, puede ser exudado purulento o puede ser sangre. ¿Y cómo lo podemos caracterizar? Con el color, consistencia y profundidad. Si vemos una costra color ámbar, delicada, que está en la superficie, podemos pensar en un impétigo. Mientras que si vemos unas lesiones gruesas, adherentes, que pueden cubrir toda la epidermis y aparte generar necrosis de la dermis, podemos pensar en un ectima. Esa costra amarilla, para que sepan, que puede que lo lean en algún lado o les pregunten, se llama costra melicérica, ¿listo? Y no es mieli como de miel, sino melicérica, que es la característica del impétigo. Listo, por otro lado tenemos la descamación, que se debe a un exceso de ese estrato córneo que les mencioné antes de la epidermis, y pues por ese exceso se va a desprender. Si vemos esta descamación con una forma de hojuelas grandes, podemos pensar, por ejemplo, en una pipidiasis, como lo vemos acá. Por otro lado, tenemos las lesiones con líquidos. Vamos a empezar por la vesícula ampolla. Vesícula si es menor a 0.5, ampolla si es mayor a 0.5 centímetros. Es una cavidad que va a contener en su interior líquido y se va a deber a la separación de las superficies de la epidermis. Puede ser subcorneal, es decir, debajo del estrato córneo, puede ser intraepidérmica, que es entre las capas de la epidermis, o puede ser subcutánea, que es entre la interfaz de la epidermis y de la dermis. Ahora lo podemos caracterizar con la forma. Si vemos vesículas ampollas en forma de cúpula, podemos pensar en una dermatitis de contacto o una dermatitis herpetiforme. Si la vemos umbilicadas, podemos pensar en un herpes simple, y si la vemos flácidas, podemos pensar en un péptico. El de la imagen es un herpes simple. Por otro lado, tenemos las pústulas. Las pústulas es una cavidad que en su interior tiene pus, ya sea amarillento, blanco, verdoso o hemorrágico. Y lo podemos caracterizar por la forma. Si lo vemos cónica y tiene también un cabello pues incrustado, podemos pensar en una pústula folicular. Ahora tenemos las lesiones hundidas, principalmente la erosión. La erosión, como ya mencionamos, es una lesión secundaria y esta se debe a la explosión, por así decirlo, de las vesículas. ¿Por qué? Porque una erosión se da debido a esa separación de las capas de la intradermis, perdón, de la epidermis, y esto me va a generar pues la lesión y el exudado del líquido. Cabe resaltar que esta no me va a generar cicatriz. Por otro lado tenemos la úlcera, que es cuando ya una lesión se extiende hacia la dermis y también hacia el tejido celular subcutáneo. Esta siempre va a dejar cicatriz y siempre va a ser secundaria a algún trastorno. ¿Cómo podemos determinar la causa de esta? Con todas estas características. La elevación o depresión de los bordes, la consistencia dura o aspecto esponjoso, ubicación de la úlcera, la presencia de secreción, presencia de nódulos, excoriaciones, varicosidades, distribución de vello corporal, presencia o ausencia de sudor y presencia de pulsos arteriales. Ahora tenemos la cicatriz. La cicatriz se debe a la sustitución con tejido fibroso de un defecto por una úlcera o por una herida previa, y tenemos estos diferentes tipos. Tenemos el tipo queloide, que se da cuando se sobrepasan los límites de la lesión. Tenemos la hipertrófica, que es lo mismo que el queloide, solamente que elevada. La atrófica, que es por accidentes de acné. Tenemos la normal, que es la lineal, y tenemos la contractura, que se da debido a las quemaduras. También es importante para diferenciar un queloide de una cicatriz hipertrófica, porque eso también depende del tratamiento que ustedes le vayan a dar. Lo que dijo Sara, si la cicatriz es una línea, no sé, una cesárea, entonces ustedes alcanzan a ver esa línea, solo que está elevada, está roja, así como inflamada, pero se ve la línea, es una hipertrófica. Pero ya si ustedes, por ejemplo, no sé si han visto que alguien se hace por acá un aretico y le sale una bola que uno no ve de qué tamaño o cómo era la herida que se hizo inicialmente, entonces ya esa es una queloide. ¿Listo? Ahora tenemos la atrofia. La atrofia se debe a una disminución de muchas o de una capa de la piel. Y las características son la consistencia y la profundidad. Si vemos una lesión delgada que se pueden evidenciar los vasos papilares y subpapilares, podemos pensar en una atrofia epidérmica. Si por el otro lado vemos una lesión deprimida que se da por disminución del tejido conectivo, podemos pensar en una atrofia dérmica. Y ya las purpúricas, que eso a nosotros realmente nos cuesta diferenciar en la clínica, en nuestro diario. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en las tres lesiones no van a palidecerse a la digitopresión.
Sin embargo, la diferencia más que todo radica en si es palpable o no y también el tamaño. Las petequias van a ser manchas pequeñas, van a ser las más pequeñas de las tres y van a ser manchas que a medida que pasa el tiempo van a adquirir un color pardo y luego adoptan como un tono verde amarillento. Las equimosis van a ser manchas negras y azules que van a delimitar una zona más extensa de hemorragia que las petequias. Mientras que las púrpuras palpables van a ser las únicas lesiones de estas tres que van a ser palpables, van a ser placas de color rojo brillante bien delimitadas que en el centro van a tener una hemorragia puntiforme y estas son características de las vasculitis. Entonces estas van a ser las petequias, estas son las equimosis y acá vamos a tener a las púrpuras palpables, las púrpuras palpables. Como ven, están como un poco más sobrelevadas que estas dos lesiones. Y ya finalmente, este es el algoritmo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Como ya les mencioné, con la identificación de las lesiones. Ya después vamos a pensar en si es una lesión solitaria o si hay múltiples lesiones. Entonces, si hay lesiones solitarias y es una mácula, podemos pensar, por ejemplo, en una mancha de color vinoso. Si es una pápula solitaria, podemos pensar en un nevodérmico o un carcinoma vasocelular. Si es una placa solitaria, un líquen simple crónico, o si es una úlcera solitaria, un carcinoma vasocelular o una úlcera diabética. Por el otro lado tenemos las lesiones múltiples, que ya vamos a tener otro subtipo que son localizadas o generalizadas. Localizadas es que están múltiples en el mismo sitio, generalizadas es que se pueden distribuir en el cuerpo. Entonces son lesiones múltiples localizadas maculares, puede ser un lentigo solar, múltiples localizadas papulares, un condiloma combinado, y así vamos a seguir el algoritmo con estas lesiones localizadas e igual con las generalizadas. Que por ejemplo, si tenemos lesiones múltiples maculares, podemos pensar en exantema viral, que es común en nuestro medio. O por ejemplo, lesiones papulares múltiples generalizadas, podemos pensar en una psoriasis. Y ya eso sería todo. Bueno, yo les había traído solamente unas fotos para que ustedes ahora nos describan, a Sarita y a mí, las lesiones. Lo malo es que pues acá no hay muy buena, está un poquito feo, pero no importa. ¿Quién se atreve? ¿O cómo lo hacemos? ¿El primero que quiera describir? ¿El diagnóstico o la descripción? No, pues diagnóstico, pues si se lo saben, pues es un plus, pero por ahora describan. Así como les dijo Sara, identifiquen la letra para formar la frase, bueno. Yo creo que es un parche hipocrómico. Muy bien, pero de pronto aquí no se ve muy bien, exacto, le es descamación. Entonces cuando uno ya le ve descamación, uno no solamente describe una lesión como por partes, sino que tienen que unificarla toda, ¿sí? Entonces pues uno lo ve de lejos y uno dice, no, es un parche hipocrómico y ya, pero tú le ves una descamación en la superficie, entonces ya no es un parche, sino que es una placa, porque se tiene elevación, ¿sí? Entonces sería más bien una placa conformada por máculas o por un parche hipocrómico y pues la ubicación. Normalmente siempre también acostúmbrense a decir la ubicación y también otra cosa que nos piden los que quieran hacer derma es siempre identifiquen el fototipo del paciente primero. No sé si los han visto. Entonces el fototipo no es tanto el color de la piel, aunque obviamente sí se basa en eso, pero es más cómo reacciona la piel de ese paciente al sol. ¿Sí? Entonces hay personas que no pueden salir al sol ni un minuto porque ya están rojos, es un fototipo 1. Personas que son ojiclaras o pelirrojos, fototipo 1. Ya de resto, entonces, pacientes que pueden salir al sol un ratico, se pueden quemar, pero se pueden broncear también. Ya sería un 2 o un 3. Y ya un 4, que es un paciente que nunca se pone rojo. Hay personas que salen y se ponen más morenitas, o un 5, que ya son los fototipos ya más altos. ¿Listo? Entonces, traten como de... Yo sé que es difícil ahora porque es la primera vez que lo ven, pero traten también como decir el fototipo. Sí. Ah, bueno, te ganas un premio. Ahorita te lo doy. ¿Tiña? ¿Escuché por ahí? ¿Sí? ¿Alguien dijo? No es una tiña, pero se parece mucho y sería como un diagnóstico diferencial.
Yo creo que esta está muy difícil. Esta es una pitiriasis alba. La van a ver mucho en niños morenitos, entonces salieron a la piscina o están en clase de natación o están en el sol y los van a ver en las vacaciones, consultan muchísimo por eso y es como una manchita hipocrómica, así en palabras pues del paciente, pero le ven en la superficie como un polvito, que es la descamación. ¿Listo? Esta es difícil. Pero ¿quién trata de hacer al menos pues la descripción semiológica? Es completamente plano, pues aquí no se ve muy bien, pero ustedes qué se imaginan, que es plano o que tiene un poquito como de elevación. Elevación, ¿cierto? Parece como que se hubiera rascado muy duro. Entonces, ¿cómo lo describirían? Bueno, este está un poquito difícil. Les va a soplar. Este pareciera que la persona se rascó durísimo, ¿no? Pero no es. Esto es una condición que da, no da siempre, pero puede dar después de consumir un champiñón que se llama shiitake. No sé si lo han comido. Eso es muy frecuente como en comida china, en comida japonesa. Y da esto que se llama un eritema flagelado. Entonces parece como que le hubieran pegado un latigazo, por eso se llama así. Pero da por eso, también puede dar por bleomicina, que es un medicamento. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo describiríamos aquí? Diríamos, bueno, es un paciente que al parecer es un fototipo 1 o fototipo 2, que tiene unas lesiones que son lineales, que parece que se hubieran hecho, o sea, no que hubieran salido, sino que se hubieran hecho, ¿sí? Entonces, eso se llama que tiene un patrón externo, para que también aprendan esa descripción. Entonces, unas lesiones eritematosas con patrón externo, lineales, y pues puede que tengan un poco de excoriación en el centro, que sería como estas zonas más oscuritas, que es lo que pues hace parecer como si se hubiera rascado. ¿Listo? No les dé miedo, digan. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Exacto. Entonces puedes decir unas placas conformadas por costras melicéricas, muy bien, con fondo eritematoso. Y aquí no se ve muy bien, pero en realidad estas y esas, ¿qué son? ¿Alguien las identifica? Son más como unas vesículas. Bueno, porque pústulas, el color es diferente. Este es más como, no tiene pus adentro, sino es más como suerito. ¿Listo? Un impetigo en puchas. Muy bien. Eso más de los yo he visto adultos que puede pasar. O sea, no crean que solo el impetigo de la Cierto. Bueno, que les haga Bueno, sigamos. ¿Vamos a hacer eso? Sí, creo. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Que sí se puede hacer zoom. Ah, uy. No me sé el comando para hacerlo. No sé, yo tampoco. ¿Para hacer eso usamos cómo era? Eso, diapositivas. Sí. Pero es que son diapositivas. Toca. No, toca salir. No toca salir. De descarga. Es que está así. Y hacerles. ¿Cuánto le dice a buscar? Ah. Arriba. A la izquierda. Vamos, ¿para dónde? Sí, ahí. Porque no sé si son vesículas. Eso. ¿Más o así? Más. Pues entre más se vea, más pixelado se va a ver. Eso es verdad, ¿no? Va perdiendo como la calidad, pero pues
Parecen externas. Sí, muy bien. Entonces serían como unas placas violáceas, o se puede decir unas placas purpúricas con centro necrótico o con en el centro una costra hemática. Y también tiene algunas petecias. ¿Y quién me dice diagnóstico? Bueno, ganaste. Pero tiene pulsos. Tiene. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es? Encima. No. Pero se parece mucho, se parece muchísimo en el tipo. Se mantiene con un poquito más delimitado, es normal que se redondo y necrótico. Ah, No es infeccioso. Pero está difícil. Este es muy difícil. Y esta, bueno, esta ¿sí? Es de medicina interna. No. Vasculitis. Porque es ajá, ¿Son unas es vasculitis? una púrpura. ¿Cuál? No, de aquí. Quítale el zoom. No. no, adelante. Es muy difícil. O sea, esto ni siquiera un dermatólogo, pues así, sin historia clínica, sin saber cuánta edad tiene el paciente, cómo empezó, si es crónico, si es agudo, es muy difícil. En dermato pasa algo y es que muchas enfermedades son iguales, completamente iguales. Entonces uno tiene que ser muy observador, pero también uno tiene que ver el contexto del paciente. ¿Sí? Esto digamos que es algo que se hace en la residencia, que nos hacen fotos, entonces nos ponen una imagen sin contexto, pero es más como para practicar. ¿Sí? Primer año hace la descripción semiológica, que es lo que están haciendo ustedes. Segundo año hace el diagnóstico, tercer año el tratamiento. Pero es difícil. Hay cosas que son muy parecidas. Pero es una púrpura reinoceante. También es más de los niños, pero También es más de los en niños. la otra también la Pues yo me imaginaba la púrpura más púrpura. Como que me imaginaba, ¿no? Oh, esta púrpura. Sí, sí, esto de aquí es púrpura. Es que de pronto ahí se ve muy mal, ¿no? No sé, aquí, No, lo, no, pero vemos, es que... aquí lo vemos mejor. Una pregunta, ¿todas las vasculitis tienen centros necróticos? No, no todas. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, sigamos. A ver, ahí, pues para... ¿Ahí la ven bien o...? ¿Sí? Sí. ¿Quién me dice el diagnóstico? Bueno, la excepción. Pues esa parece una placa que tiene, pues como, ¿cómo se llama? Relieve. Sí, la placa. Y pues es hipercrónica, más bien el hematoma es más que hipercrónica. ¿Qué puede ser? ¿Eso es un brazo o es un, Entonces, es un una... pie o un brazo? Yo creo que eso es como un pie. Pero digamos que es una placa de bordes bien definidos. Regulares, no, irregulares. Conformada por unas pápulas eritematosas, que algunas confluyen, tiene una descamación en la superficie y tiene un borde activo. ¿Quién ve este borde acá? ¿Lo ven? Sí. A veces se ve mucho más claro. Esto está arriba. Es la tina. ¿Quién me escribe? Aparece como puede. ¿Una qué? Sí, un diplococo. ¿Qué es? Pero ahora la vida, ¿qué es eso? ¿Eso le da a los niños? Sí. Entonces, la vida. ¿Quién es la vida? Sí. Descríbelos. Bueno, es un prototipo más o menos. Más o menos como un 2, 3. 3. Ok, prototipo 3 con una
no sé si es dura, si es... Si bueno, no sabes, pues porque no la puedes tocar, pero ¿qué te parece? ¿Pero qué lesión es? Primaria, de las primarias que dijo Sarita. Es primaria, ¿cuál? Pero las quintas. ¿Puedo hacer su nombre? Pues, Se ve igual de pixelado. Entonces, ¿es una mácula? No. ¿Es una placa? Tampoco. ¿Es una mácula? Sí, pues sí tiene que son máculas y de hecho, pues bueno, estas dos de acá se juntaron, entonces podría decir una placa conformada por pápulas, las de allá, y unas pápulas, las de acá. Y son unas pápulas como un poquito eritematosa, de superficie brillante, son pequeñitas y le hagan a los niños. Son infecciosas con diloma. Parece mucho un condiloma, pero no es. Pero sí, parece un condiloma, parece mucho una vascularidad. Queda uno. Empieza por ahí. Molusco. ya, molusco infeccioso. Molusco es contagioso, molusco infeccioso, muy frecuente en niños, les van a llegar también altísimos, pero digamos que pues no es nada malo. ¿Sí? Es una infección viral, a los niños cuando entran al colegio, cuando entran al jardín, les da por todas partes. La única, digamos que el único caso que ustedes se deben preocupar un poquito es si ven un niño con muchos moluscos en área genital. ¿Listo? Porque eso de pronto nos puede hablar de un abuso, pero no siempre. Pero para que lo tengan en cuenta para tratar. ¿Listo? La cantidad ya te va a pasar. Una cicatriz que lo ven. Podría ser, Pero no sé. Puedo digamos, podría ser diferencial. Un quiste eritematoso con... Es decir, un quiste eritematoso con pues, no sé si posible se dice, pero con posible presencia de pus, porque tiene pues, unos puntos amarillentos. Sí, aquí se ve mejor que allá. Pero entonces, para describirlo, tú dirías un nódulo, porque pues en realidad tú no sabes si es un quiste, ¿sí? Pero un nódulo. Digamos que cuando sabemos que es un quiste, lo que decía Sarita, que a veces se ve un punto en el centro, por ejemplo, en un quiste epidérmico, ¿sí? Se ve un puntico negro, que es el opérculo. Uno ya puede decir, bueno, es un quiste, porque ya sabes. Pero en este caso, pues tocaría, digamos, que confirmar que sí sea un quiste. Entonces, un nódulo eritematoso, de superficie lisa, brillante. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún diagnóstico? Acá digamos que podrían también pensar en muchos diferenciales. Una cicatriz queloide, pues digamos que tendría que haber presente un trauma ahí, pero está bien como diferencial. Podría ser un carcinoma celular. Es muy importante también que ustedes reconozcan los tipos de cáncer de piel que hay. Eso también lleva mucho en la carrera y se lo pueden hacer en otra actividad. Sí. Porque es muy importante que ustedes lo reconozcan, que ustedes puedan decirle a una persona, al paciente, vaya a la patología del organismo. Que no se les pase eso, es lo más importante. Entonces podría ser un carcinoma celular que se caracteriza por ser muy brillante. Si ven que se ve ese punto blanco, es brillo. Eso está fácil. Muy bien. ¿Quién la quiere escribir? ¿Cómo? Es una placa con bordes irregulares, con un borde eritematoso. Sí, algo muy importante que pasa en las psoriasis
blanca. De hecho, se describe como una escama plateada. Cuando ustedes vean un paciente con una psoriasis así, pues normalmente se ven más tranquilitas, pero cuando esté así, ustedes van a ver que brilla como si fuera plata. Entonces, escama plateada, eso es muy característico de la psoriasis. Y si ustedes cogen, por ejemplo, un bajalenguas y ustedes le levantan un poquito la costrica, la escamita, un poquito, pues para que el paciente no le duela tanto, pero es una forma de poder estar seguros que es una psoriasis versus otra cosa. Porque cuando la escama se levanta, se ven unas gotitas pequeñitas de sangre. Ese es un signo de la psoriasis que se llama signo de Auspitz. Eso también está fácil. Sí, muy bien. Muy bien. Súper. Siento decir, o alguien que manda la ¿no? Se ve una lesiones vesiculares, está el hematoso, el fondo, y pues sigue un hematoma. Muy bien, súper bien. Entonces, para que suene más bonito, nos puede decir, es una placa de fondo eritematoso conformada por vesículas confluyentes, agrupadas. También es súper importante para que uno sepa que es un herpes. Son muchas vesiculitas que están como en grupitos y se van juntando. ¿Listo? Y que sigue un dermatoma. Creo que sale la... Esta. Esto está difícil, sobre todo por la imagen. Pero ¿quién se atreve? ¿Eso puede dar en la cara? Puede dar... Sí, pero es que creo que se está haciendo las verduras. Bueno, ¿qué es? Arriesgar con Eso. pues parece un prototipo 1 o 2. Sí, muy bien. Pues creo que es como un eritema o una, o sea, como un fondo pues como eritematoso, y realmente lo que me llama la atención son que parecen pústulas. Muy bien. Súper bien. Entonces es una placa de fondo eritematoso, irregular, conformada por múltiples pústulas pequeñitas. Eso es como un brazo. Son muy, muy chiquitas. Eso es característico de una condición que se llama pega. ¿No la han visto? ¿La pega? La pega. No sé qué es, no me preguntes si se llama así. Pensé que sabía. La pega. Pega. Es una reacción medicamentosa, es fácil de poner normalmente antibióticos, lo más frecuente, y al otro día o a los 2 días empieza con esas pústulas, sobre todo en las zonas de las flexiones. Entonces acá, en las axilas, en las ingles, y son todas esas pústulas chiquiticas que las describe como la cabeza de un alfiler. Son muy, muy pequeñas, sobre el templo. De las reacciones medicamentosas, digamos que no es de las más peligrosas, no es de las más graves, pero pues igual hay que correrle, hay que suspender el medicamento, a veces es difícil saber qué medicamento es, pero es una pena. Súper bien. Y creo que ya era la última. No, quedan. Esto está muy difícil, es que además me parece muy difícil que no se ve tan bien la resolución. ¿Esa blanquea la evaluación? No. No creo que. Listo, yo les había puesto esta para que hagamos como el ejercicio diferenciando esta con la anterior. Entonces, esta tampoco la queda a la hipopresión. Pero hay una diferencia muy importante entre esta y la otra. Creo que aquí no se puede ver bien, entonces voy a decir. Esta, si ustedes ven acá en el brillo, entonces se identifica que no es palpable, es completamente liso. ¿Cierto? En cambio, la otra sí es palpable. No se ve muy bien, pero sí es palpable. O sea, tiene un poquito de elevación.
Eso nos da, digamos, que una ayuda para diferenciar, como les digo. Si vemos esta, vemos la otra que vemos también de la púrpura, y vemos la otra, uno como diferencias es muy difícil. A veces toca tomar biopsia y que la biopsia nos ayude. Por eso es que a veces molesta que si nos dermatólogos biopsiamos todo. Pues es que sí, a veces hay que biopsiar. ¿Qué me dice cuál es la diferencia entre estas tres? Entonces, en ese orden de ideas, esta la puse para que ustedes como que se puedan guiar. Esta no desaparece la infección, pero es lisa. La otra es elevada. Esta es una dermatosis púrpura pigmentaria, una enfermedad de Shambre. No sé si la han visto. Se le da mucho a las abuelitas, sobre todo abuelitas, acá y acá en las partes de afuera. Esta persona es una muy severa, pero es porque los capilares ya están viejitos, están muy laxos y los eritrocitos se salen, sobre todo porque ellas llevan mucho tiempo de piel, están haciendo aseo, salen a caminar o acá están caminando mucho por el calor y no son palpables. ¿Sí? Eso se denomina puntos de cayena. No sé si lo han visto tampoco así, ¿no? Porque cuando uno ve esto de cerca, se ven unos punticos anaranjados. Entonces, no es una vasculitis, es hemosiderina y es, digamos, una condición benigna. Es solo por los pacientes mayores, porque son mucho tiempo de piel. Mientras que otra que sea palpable como esta, ahí es que ustedes tienen que correr, ¿sí? Porque eso es una vasculitis. Hasta que no se me ¿listo? Y creo que ahora sí ya hay la vuelta. Sí, ya se lo Hay otro con la vasculitis, es que hay vasculitis que solo afectan a la piel, y hay vasculitis sistémicas que tienen daño en el riñón, en el pulmón. Entonces, eso también es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico, si hay compromiso de otros órganos. O el mismo lupus, hay personas que tienen solamente lupus cutáneo sin compromiso sistémico. Puede pasar también. Y tiene pues una fisiopatología muy simple. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron. Sarita, es súper bien. Sara, Muchas gracias a todos por venir.